Bien, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a esta capacitación. Muchas gracias por su tiempo. El día de hoy vamos a iniciar con un grupo de 4 sesiones en el cual vamos a trabajar específicamente dos temas, de acuerdo a lo que ya les hemos enviado justamente en la comunicación. Bien, y que en este caso sí, sí son temas que consideramos muy importantes también para que ustedes los conozcan, ¿no? La primera, el día de hoy y el día miércoles 16, vamos a estar trabajando el tema de la búsqueda de información confiable en bases de datos, y el próximo lunes y miércoles, o sea, el 21 y 23, vamos a estar trabajando lo que son estrategias para la publicación de artículos científicos. Bien, en esta oportunidad, quien nos va a acompañar justamente para facilitar estas charlas, estas capacitaciones, va a ser el doctor Luis Miguel Cangalaya Sevillano. Bien, Luis Miguel es doctor en educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos e investigador del RENACIT, calificado por CONCITEC. Es redactor en la revista cultural Suburbano de Miami y columnista en el diario Expreso, donde también fue editor cultural del suplemento dominical Contrapoder. Ha publicado en coautoría libros universitarios, así como textos literarios y artículos científicos en revistas indizadas a Scopus y Web of Science. Además de su labor docente y periodística, es consultor en temas de educación, investigación y redacción académica y científica. Acaba de publicar 3 libros de investigación. El primero, Investigar y Escribir con APA 7, bien, del año 2021. La tesis, Mitos y Errores, 2022. Y Redacción con Normas APA, también del 2022. Actualmente se desempeña como catedrático en pre y posgrado de diferentes universidades. Sin más preámbulo, le doy el pase a Luis Cangalaya para que nos pueda brindar su ponencia el día de hoy con el tema que vamos a trabajar. Adelante, Luis. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias, Marco, gracias a cada uno de ustedes por la asistencia, por la convocatoria a este ciclo de 4 jornadas. Son 4 sesiones que vamos a trabajar la próxima semana en dos temas, como decía Marco, sumamente importantes, sobre todo en estos tiempos en donde se les da una revaloración y una consideración bastante importante a la investigación y a los espacios, además, para poder difundir investigación. Eh, Espacios como este no solamente buscan llenar vacíos para poder entender, ¿no?, todo este mecanismo de la publicación, sino también de promover no solamente conocimiento, ¿no?, sino además acción. O sea, me refiero a que se genere pues un inicio, un camino para que puedan publicar o publicar más de repente, pero muchos de ustedes ya seguramente vienen publicando, y para que puedan publicar en este caso mucho más de lo que vienen realizando en estos tiempos. Entonces, vamos a trabajar estas 2 semanas. La primera semana, que es la que iniciamos hoy día, abordamos el tema de búsqueda de información confiable en bases de datos, y la próxima semana trabajamos eh, todas las estrategias para poder publicar artículos científicos. La distribución de las sesiones, para comentarles de qué trata, es principalmente la primera sesión, la del día lunes, es una sesión principalmente informativa, eh, y la segunda sesión es una sesión mucho más aplicativa, ¿no? Entonces van a ver ahí algunas cuestiones para poder poner en práctica lo trabajado en la primera sesión. Entonces, en la primera sesión vamos a ir indagando, desarrollando algunas cuestiones, por ejemplo, hoy día sobre la búsqueda de información confiable, dónde buscar, de qué manera, ¿no? De qué manera podemos orientar la búsqueda. Y el día miércoles ponemos en práctica esto, ¿no? A partir por ahí de algún ejercicio con respecto al tema que hemos desarrollado en la primera sesión. Lo mismo la próxima semana, que vamos a explicar cómo buscar una revista, cómo encontrar un espacio para poder publicar,
y también cómo podemos determinar si es que una revista es la más adecuada, ¿no? ¿Qué aspectos podemos ver? ¿Qué aspectos habría que tomar en cuenta? ¿Qué aspectos habría que considerar para poder elegir una revista? Y sobre todo para no ser rechazado, ¿no? O sea, normalmente, bueno, también eso lo vamos a comentar la próxima semana, pero normalmente hay algunos inconvenientes cuando cuando no aceptan el artículo que uno envía para publicación y no sabemos cómo revertir o cómo corregir esos aspectos, lo vamos a comentar también la próxima semana. Muy bien. Vamos a iniciar con esta primera parte de búsqueda de información confiable en bases de datos. Bueno, cuando nosotros, a ver, vamos a comenzar aquí, ya. Cuando nosotros hablamos de búsqueda de información confiable en bases de datos, estamos pensando en dos situaciones específicamente. La primera es que, pues, saber sobre esto, o sea, conocer sobre esto, nos va a servir a nosotros dentro de nuestro día a día, ¿no? Muchos de ustedes deben estar desarrollando alguna tesis, quizás de doctorado o algunos estudios de posgrado, y pues saber cómo, dónde, de qué manera buscar, ¿no? O cómo encontrar algunas eh, formas más amigables o mucho más claras para poder encontrar información o algunas estrategias de cómo encontrar información, nos va a ser útil para nosotros en nuestro quehacer académico diario. Y por otro lado, ¿no? En segunda instancia, tiene que ver con cómo nosotros podemos eh, informar a nuestros estudiantes también que hagan estos procedimientos, ¿no? Lo que quiero decir es que, así como nosotros podemos aplicar dentro de nuestro quehacer diario académico, esto también va orientado a cómo nosotros podemos enseñar a nuestros estudiantes, ¿no? Y entonces, eso nos facilita eh, y nos ordena también un poco para que cuando nosotros dejemos trabajo de investigación, cuando nosotros encarguemos algún trabajo a nuestros estudiantes, pues ellos también sepan el camino que deben seguir para poder encontrar información adecuada, ¿no? Y a veces no es necesariamente una cuestión de no saber porque nuestro estudiante está pues en primer ciclo o en segundo ciclo, ¿no? Muchas veces estas dificultades se ven, se encuentran, ¿no? En estudiantes de ciclos más avanzados, inclusive en posgrado, ¿no? Eh, Inclusive en posgrado, de no encontrar una información o no saber cómo acceder o cómo hacer la búsqueda, ¿no? de una información, o por último, inclusive algo tan elemental como distinguir si es que una información es confiable o no lo es, ¿no? Verificar si es que si la información que estoy tomando es efectivamente correcta, adecuada, ¿no? Es pertinente, o quizás no lo sea. Entonces, son todos estos aspectos por los cuales es importante conocer y además difundir cuestiones como espacios para búsqueda de información confiable. Entonces, a raíz de eso es que planteamos este taller, ¿no? Bueno, que va en 2 semanas, como les decía, y que tenemos que iniciar con estos aspectos de búsqueda de información. No quizás porque es muy probable que muchos de ustedes ya conozcan, ¿no? las bases de datos, quizás las más conocidas, ¿no? Las más usadas, ¿no? Y es muy probable que sí, efectivamente las han utilizado y han entrado y han recogido información, en fin, ¿no? Para diferentes usos. Sino que siempre hay algo bueno y nuevo que aprender, ¿no? Y también pues que este espacio sirva para poder compartir experiencias, ¿no? Entonces nosotros tenemos habilitado el chat para que ustedes puedan eh, hacer sus preguntas o comentarios o aportes, o también pueden activar su micro, ¿no? Tienen ahí la opción
para levantar la mano, activan su micro y pueden hacer también las preguntas, comentarios o aportes que crean convenientes para poder finalmente retroalimentarnos todos, ¿no? A partir justamente de las experiencias que ustedes tienen. Bueno, eso sería, digamos, la introducción para plantear el tema del día de hoy. Bien, quiero comenzar con haciendo una analogía. Cuando hablamos de búsqueda de información, hoy en día tenemos diferentes espacios para encontrar, ¿no? Entonces, esta analogía que les voy a mostrar aquí me parece importante, ¿no? La búsqueda de información como un acto de pescar. ¿Y por qué es una analogía como esta? ¿O por qué utilizar una analogía como esta? Porque a diferencia de hace muchos años, a diferencia pues de hace 20 o 30 años atrás, ¿no? Pues no teníamos, como hoy sí lo hay, no teníamos acceso a una información tan detallada o tan múltiple y tan diversa, ¿no? Como sí podemos encontrar hoy día. Entonces, hoy en día, pues tenemos acceso a muchísima información que podemos encontrar no solamente de manera libre, ¿no? A través de repositorios o de bases de datos o de páginas web en general, ¿no? Sino que eso, o sea, la digitalización, el hecho de encontrar información a través de páginas web o de repositorios, ¿no? En fin, no ha dejado de lado también el hecho de seguir buscando información en textos en físico. Pero la facilidad que nos genera pues un material digital pues es mucho más amplia porque la podemos encontrar en cualquier lugar y en cualquier momento y podemos tenerla en el celular, en la laptop, en la tablet, ¿no? Entonces, algo que quizás no, no entienden muchos estudiantes, ¿no? Y seguramente les ha pasado a ustedes, es que muchos estudiantes a veces dicen, pero no hay información, ¿no? Es muy difícil, no encuentro información. Y lo más probable es que, o sea, no es que no haya información, sino lo más probable es que no han buscado información de manera adecuada. Entonces, lo más probable, lo posible, es que no han sabido buscar información de manera adecuada. O que quizás han hecho una búsqueda simple, una búsqueda sencilla, pero no han profundizado, no en búsquedas avanzadas que tienen los distintos, los diferentes buscadores que podemos encontrar. Entonces, hoy en día es quizás bastante extraño, ¿no? Poder afirmar que no hay información, ¿no? Entonces, en los cursos de tesis, por ejemplo, cuando pues tengo algún asesorado y me dice no hay información, yo lo que le digo es, bueno, si has buscado información, si has buscado adecuadamente y si dices que no hay, entonces eso significa que al hacer la búsqueda profunda, ¿no? De todos los espacios donde podría haber sobre un tema en concreto, porque a veces tienen problemas con los antecedentes, ¿no? Entonces si dice que no hay, ¿no? Que no hay ninguna página o no hay muchas páginas para poder encontrar información. Entonces hay un ejercicio muy sencillo, ¿no? El asesor o el jurado, en todo caso, podría hacer una búsqueda sencilla para ver si efectivamente no hay. Porque cuando uno sustenta una tesis, lo que, a ver, si es que el tesista no dice, no afirma que hay información o que no hay, o sea, toda afirmación que haya o que no haya, o que no haya es porque ha realizado una búsqueda adecuada, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que no hay información es porque hemos buscado y efectivamente no hay. Y el jurado podría hacer una búsqueda y hoy en día pues tenemos el celular, ¿no? O sea, fácilmente entra, cualquiera de los jurados entra al celular, revisa y puede encontrar. Entonces es lo mismo que yo le digo, ¿no? A a un asesorado, ¿no? O sea, si yo entro
a alguna base de datos, a un repositorio, y efectivamente busco rápido y en una búsqueda rápida encuentro información, entonces quiere decir que el problema no es que no haya, sino que no has encontrado o no has sabido buscar, ¿no? Y esa es la razón por qué no has encontrado. Entonces tenemos diferentes formas de buscar información. Tenemos acá 3 imágenes, ¿no? 1, 2 y 3. En el número 1 está un señor, ¿no? Está con una caña de pescar, ¿no? Que es, digamos, la manera más sencilla, ¿no? Uno coge una caña de pescar y hay que tener mucha paciencia, ¿no? Porque tiene que estar parado hay mucho rato, ¿no? Y esperar que aparezca el pez, ¿no? Que muerda el anzuelo y pueda recoger, en este caso, ¿no? La segunda forma es que pueden haber ya herramientas que funcionen automáticamente, ¿no? O sea, que estén ahí, ¿no? Como en el caso número 2, y que automáticamente puedan recoger los peces que han mordido, ¿no? La carnada y que pues van a ser recogidos eh, por los pescadores. Y la tercera forma es que uno lance una red, ¿no? Uno quiere pescar, pues lanza una red y puede encontrar muchos peces. Pero hay una cuestión, ¿no? Que si uno lanza una red es porque uno ha averiguado y porque uno ha indagado que efectivamente en ese lugar hay peces. O sea, yo no me iría con un bote o no, o con un barco, yo no me iría a cualquier lugar del mar a lanzar una red a ver si encuentro peces, ¿no? Ningún pescador haría eso. Entonces lo que hace un pescador es primero averiguar, ver, indagar, ¿no? Y la experiencia hace también que él ya sepa dónde, y no solamente dónde, sino en qué momento, ¿no? En qué momento, en qué meses puede haber mayor cantidad, en qué meses podría haber menor cantidad, y que podría acceder a recoger una mayor cantidad de peces. Entonces, hay hay una especie de análisis previo que nosotros hacemos, ¿no? De lo que hay, ¿no? Del campo, del panorama, para poder lanzar nuestra red y poder recoger los peces. Y es lo mismo que hacemos, o que deberíamos hacer, cuando nosotros queremos buscar información. Encontrar información depende de qué tanto hayamos analizado, ¿no? De que los espacios que nosotros tenemos eh, para buscar, hemos verificado que efectivamente brindan información sobre nuestro tema. Quiero decir que pueden haber páginas o pueden haber bases de datos o pueden haber revistas, para ser más específicos, que por el hecho que la revista sea de educación, por ejemplo, ¿no? No necesariamente voy a encontrar en esa revista de educación algún tema específico que yo estoy buscando. Y ahí entran a tallar las líneas de investigación que tienen las revistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando yo veo una revista, lo que tengo que hacer es mirar, ¿no? Observar, analizar qué es lo que normalmente publica esa revista y entonces yo podría entrar a ver qué artículos me sirven para poder utilizarlos. Porque no todas las revistas, por el hecho que sean de educación, van a tener información que yo desee sobre un tema cualquiera de educación. Entonces hay que analizar bien exactamente qué es lo que hay, no qué es lo que publica. Y lo mismo sucede también con la base de datos, ¿no? Porque nosotros tenemos que indagar y ver y hacer un recorrido por todo lo que se ha publicado, ¿no? Para poder tener una certeza, ¿no? Tener una idea más cercana de lo que podamos encontrar. Nosotros no lanzamos la red para encontrar fuentes de información y que caiga lo que caiga, ¿no? Sino que lanzamos la red cuando ya sabemos más o menos que en este lugar sí podemos encontrar artículos o tesis. Si yo quiero buscar tesis de Perú,
podría ir a Renati, ¿no? ¿Y en qué momento yo como docente o el estudiante podría tener la certeza de que en Renati va a encontrar tesis? Porque previamente ha indagado y previamente ha mirado la página y porque ha buscado, ¿no? Y porque ahí puede dar cuenta, puede verificar que efectivamente hay tesis. Pero también ese estudiante que busca información de tesis o cualquier persona que busque información de una tesis, o sea, podría ir a Redati, ¿no? Que te ofrece todas las tesis, ¿no? Del Perú, que han sido digitalizadas y que están ahí registradas. Pero también la persona podría ir al repositorio de cada universidad, ¿no? O sea, si yo quiero encontrar una tesis, podría ir directamente a Renati para descargar, para poner la búsqueda y encontrar una tesis. Pero también podría entrar, por ejemplo, a, no sé, al repositorio al repositorio académico de la Universidad de San Marcos, de Católica, del UPN, de la UPC, etcétera, ¿no? Y podría entrar directamente para buscar específicamente ahí sobre un área temática, etcétera. Entonces, hay que ver qué es lo que encontramos, pero previamente, habiendo analizado el espacio que nos permite determinar si es que efectivamente corresponde o no buscar de esa manera. Entonces, ese es el punto de partida, ¿no? El punto de partida es saber dónde, cómo, ¿no? Encontrar. Pero esto va de la mano con algo más. El hecho de que nosotros hoy en día tengamos muchos espacios para buscar información, porque no es poco, por cierto, es bastante. Tenemos también que eh, ver dos aspectos que normalmente se topan con la búsqueda de información de hoy. La abundancia, porque hay pues mucha información, y la obsolescencia, porque puede haber información que ya es obsoleta. Y ojo, no es que sea obsoleta por el hecho que se hace 10 o 15 años, ¿no? Ojo, lo obsoleto tiene que ver en función de la temática y de la búsqueda. Y acá voy a partir de un aspecto muy importante, eh, que a veces se confunde, ¿no? Cuando uno habla de eh, marco teórico, por ejemplo, ¿no? En una tesis, eh, normalmente el asesor o el jurado o el profesor de tesis, por último, ¿no? Le dice a su estudiante, eh, tienes que buscar información que no sea mayor de 5 años, ¿no? Entonces, si es que, por ejemplo, estamos ahorita en 2022, un documento del 2015, le diría, no, ese ya es demasiado anterior, tienes que buscar más reciente, 2017, 18, 19, 20, 21. Y entonces a veces hay una cuestión estricta, ¿no? Y a veces excesivamente estricta, de que la información tiene que ser así tajantemente dentro de 5 años. Y entonces el estudiante le dice, pero sí, ¿qué pasa si he encontrado una fuente de información adecuada, pertinente, pero es de hace 8 o 9 años? Y entonces ahí viene el criterio de lo obsoleto. Entonces, ¿qué es lo obsoleto? ¿No? O sea, lo obsoleto tiene que ver algo con la cantidad de años que va atrás, o sea, la cantidad de años atrás que tiene una fuente de información, o tiene que ver acaso con otro término, ¿no? Que es la vigencia de la información. Entonces, mira, por un lado es qué tan obsoleto, o sea, o sea, pensar que lo obsoleto tiene que ver con lo anterior, ¿no? Ajá, muy bien, ahí estoy leyendo algunos comentarios por ahí. Sí, con la vigencia. Entonces, eso es importante de marcarlo y de enfatizarlo con los estudiantes. Ojo, para cualquier trabajo, ¿ah? Ustedes le dejan un trabajo, una monografía, un ensayo, lo que fuere, ¿no? Es importante manejar los criterios
de temporalidad, pero en función de la pertinencia de del, del tema, ¿no? Y de los documentos que encuentre con respecto al tema. A ver, voy viendo algunos comentarios por aquí. Bueno, ya, algunos por ahí decían que tenían problemas para el audio, pero al parecer es un tema de su internet, ¿ya? A veces cuando sí tienen un tema con audio, salen de Blackboard, vuelven a entrar y ya se soluciona el problema. Ya, por acá tengo un comentario que me parece importante. La profesora Zoila dice, si me permite un comentario, siguiendo su analogía interesante, considero que sería ideal enseñar a pescar al estudiantado, es decir, usted comentó que se debe saber en dónde están los lugares donde hay peces, cómo lanzar la red, entonces, ¿cómo les enseñamos a pescar? Exactamente. Bueno, sí, justamente entre hoy y el miércoles vamos a tener los insumos para saber, bueno, para nosotros y para los estudiantes, ¿no? Cómo, de qué manera, cómo buscar, cómo encontrar mejor información, cómo determinar cuál sí, cuál no. Y siguiendo con la analogía, y como existe esta frase común, ¿no? Eh, no hay que darle el pescado, sino hay que enseñarle a pescar, ¿no? Entonces, no es tan útil que el profesor le dé toda la información, ¿no? Porque a veces el estudiante dice, no hay profesor, usted me puede dar o no unos títulos, y el profesor le da, lo cual no está mal, ¿no? No está mal que le dé información, ¿no? Pero además él tiene que buscar, o sea, tiene que saber, tiene que encontrar, ¿no? Información. Eh, bueno, por ahí Marco habla que las teorías no cambian, o dice buscar las revisiones. Claro. Entonces, ahí viene el tema de la pertinencia y la vigencia de la información. Lo que quiero decir es que no podemos cerrarnos en la idea de que tiene que ser 5 años. Y, y hay una explicación para esto. Y voy a centrarme completamente en una cuestión de tesis que tiene que ver con antecedentes y bases teóricas. Concretamente con eso. Para poner el ejemplo. Entonces, cuando nosotros pensamos en una antigüedad de 5 años, estamos pensando principalmente eh, los antecedentes que se hayan hecho con respecto al tema, o sea, estudios anteriores con respecto al tema. ¿Y por qué 5 años? Porque ante la abundancia de información y ante la publicación constante que se hacen, imagínense ustedes, cada año cuántos estudiantes se egresan, cuántos estudiantes sustentan una tesis, para pensar en tesis nomás, ¿no? ¿Cuántos estudiantes sustentan al año en el Perú, en Lima y en las provincias, los departamentos en el Perú, en el extranjero, al año cuántos estudiantes sustentan tesis y por lo tanto cuánto se incrementa la producción científica al año? Eso es uno. Dos, ¿cuántas revistas existen en el mundo? Revistas científicas, ¿no? Revistas de, digamos, de jerarquía, indexadas. Y cada revista publica, mire, para sacar cuentas nada más, cada revista publica aproximadamente, a ver, en cada número, un promedio de entre 15, 10, 15, 13 artículos, ¿no? Entonces, ¿cuántas revistas hay y cuántos números? Porque una revista al año puede sacar dos, puede sacar tres números, ¿no? Muy pocas sacan un número al año. Y entonces, ¿cuánta producción científica hay? ¿No? Pensando solamente en artículos científicos y en tesis. Y entonces la exigencia del asesor o del profesor de tesis normalmente es que sí, tienes que buscar lo más reciente. Ahora, ¿eso es correcto que les pidan que la búsqueda de información sea reciente, o sea, de los últimos 5 años? Sí, es correcto, pero va a depender mucho de dos aspectos, del tema que está buscando y va a depender eh, eh, del tema que está buscando y de qué tan pertinente o qué tan adecuada es la información según el tipo de investigación que hace. Porque si es que alguien está haciendo una investigación de tipo exploratoria, pues lo más probable es que efectivamente hay muy poca o nula información. Es muy poco lo que ha encontrado, lo que va a encontrar, ¿no? Pero si hay un tema que es más recurrente, que es más, no sé, por ejemplo, alguien hace un tema de comprensión lectora, pues hay muchísima información de comprensión lectora, ¿no?
Y cada año hay más y más investigación sobre comprensión lectora, por ejemplo, ¿no? Pero también tiene que ver con una cuestión de, por ejemplo, en el área de salud, ¿no? Con una cuestión de qué tan vigente se mantiene esa información. Porque en el caso de, por ejemplo, en el área de salud, algo que es tan cambiante, algo que es tan necesariamente cambiante, entonces no podría a veces ser útil una información de hace 5 años. Es más, ¿ah? Quizás en algunos temas muy concretos, y acá hay varios profesores del área de salud, ¿no? A veces algunos temas publicados, no sé, hace 3 años, en 3 años ya es obsoleto, ¿no? En 3 años ya no es pertinente, ya no es adecuado, ¿no? Como pueden haber temas que sí. Y ahí entra a tallar también el otro aspecto, que es que la precisión de esos 5 años que se busca información eh, puede ir acorde a los antecedentes, pero no necesariamente a las bases teóricas. Como decía por ahí el profesor Marco Antonio, hay teorías que no cambian. Y efectivamente, si yo estoy haciendo una investigación sobre, a ver, sobre psicoanálisis de repente, o una tesis que va en función del psicoanálisis, pues seguramente citaré a Freud, o quizás citaré a Lacan, o no sé, o algún otro, ¿no? Y pues, si esos textos no son de hace 5 años, ¿no? Ni de 10. Entonces, pero sea útil y pertinente, sí, por supuesto, en la medida en que yo esté orientando mi trabajo por esa temática. Y es que a veces el estudiante, cuando alguien le dice, cuando el profesor le dice, tiene que ser 5 años, lo entiende así al pie de la letra, ¿no? Entonces, 5 años, entonces no puedo coger ningún documento que no sea del 2017 en adelante, ¿no? O sea, algunos lo toman así tajantemente. Ahora, lo otro que dice la profesora Olga, dice, buscar las revisiones. Sí, es correcto, en la medida en que los textos se van actualizando. Por ejemplo, un libro muy común, frecuente de consulta en, en metodología de investigación, ¿no? Es este libro que justamente se llama Metodología de Investigación, ¿no? De Roberto Hernández Sampieri y compañía, y que pues, es ampliamente citado en trabajo de investigación. Eh, y que ahorita ya va por la sexta edición, ¿no? Pero ha sacado otros libros últimamente. Entonces, para centrarme en ese libro, ¿no? Ese libro ha tenido muchos cambios desde la primera edición y ahorita ya va en la sexta. Y ha tenido muchos cambios y lo que yo tendría que hacer sería citar eh, lo último que se haya publicado. Si es que yo encuentro información, yo tengo que ver qué es lo último o la última edición que se ha publicado. Porque la edición última siempre tiene mejoras, siempre tiene correcciones, incluso tiene ampliación de información, ¿no? Pues si publico un libro y es mi primera edición del libro, se vende muy bien, pasa un año, pasa 2 años y digo, bueno, creo que es importante ampliar un poquito este libro y hacer unas correcciones, unas precisiones en algunos capítulos. Entonces sale una segunda edición, es una segunda edición quizás corregida y ampliada. Entonces, esa edición corregida y ampliada es la edición que tendríamos que utilizar, ¿no? Para nuestra información. No la anterior, ¿no? Entonces uno siempre tiene que ver cuántas ediciones se han publicado. Y la última es la que deberíamos utilizar, ¿no? No la primera que encontramos en un repositorio, ¿no? Bueno, por ejemplo, el profesor Cristian Barreda dice que algunos colegas recomiendan no tomar información de Google académico porque no cumplieron con el rigor de las bases de otras bases académicas más importantes. Eh, y el profesor David dice lo que dice Cristian, sin embargo, no creo que debería ser así. A veces se encuentra información o artículos muy interesantes en Google Académico. A ver, Google Académico eh, es un espacio amplio que permite llevarnos a otros,
a diferentes bases de datos, ¿no? De menor rango, por cierto. O sea, yo encuentro un artículo en Google Académico y ese artículo, que lo encuentro ahí, ¿no? Le hago clic y me va a llevar de repente a Redalic o me va a llevar a Cielo, ¿no? Porque el artículo está indexado en Redalic y en Cielo. Entonces acá tendríamos que hablar del tema de la indexación, que la vamos a comentar la próxima semana cuando hablemos de artículos científicos, pero les adelanto un poco, ¿no? Cuando un artículo está indexado, normalmente no se indexa a una sola base de datos, se indexa a más de uno. No solamente está en un solo lugar. O sea, si yo publico en una revista y esa revista está indexada a varios lugares, pues el artículo va a aparecer en las búsquedas de esos diferentes lugares. ¿Y qué hace Google Académico? Google Académico te lleva, ¿no? Es como un canal, ¿no? Te lleva hacia esos distintos bases, lugares en donde puede estar, en donde puede encontrar ese artículo. Entonces, no es que Google Académico, ojo, Google Académico no evalúa o Google Académico no es un lugar donde se publica. Por lo tanto, decir que no cumple un rigor académico, pero ¿con respecto a qué? Porque habría que ver qué cosa es lo que evalúa Google Académico. Yo podría decir eso, por ejemplo, de, no sé, a ver, de em, Redalic frente a Cielo y Cielo frente a Scopus. Ya, ese es diferente, porque en Redalic tiene algunos criterios o rigor para hablar de rigor académico, ¿no? Redalic tiene un rigor académico o exigencia, ¿no? Menor que la que tiene Cielo, ¿no? Y Cielo, a su vez, tiene un rigor menor, ¿no? O exigencia menor que la que tiene Scopus, por ejemplo. ¿Ah? Pero no sucede lo mismo con Google Académico, porque Google Académico eh, me sirve como un canal, es un buscador simplemente, ¿no? Obviamente que no va a encontrar todos los documentos habidos y por haber, no los va a encontrar todos, ¿no? Pero es un buen espacio para encontrar información. O sea, no es el buscador que me va a llevar a toditos los artículos que existen, no, pero sí es un buen espacio, ¿no? Para poder buscar. Y bueno, para aclarar la diferencia, que me consulta entre pertinencia y obsolescencia, obsolescencia viene de obsoleto, que significa un documento que ya no es, que no es adecuado de utilizarlo ahora. Y no tiene que ver solamente con los años, ¿ya? No tiene que ver con los años. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo muy sencillo, un artículo que haya sido publicado en el 2020 sobre COVID, ¿ya? Un artículo sobre COVID-19 publicado en el 2020, es muy probable que sea obsoleto con respecto a un artículo publicado ahorita en el 2022. Ya han pasado 2 años. ¿Y por qué? Porque en el 2020, es más, en el primer semestre de 2020, puede ese artículo haber tenido no todas las certezas para poder hablar del COVID-19. Y entonces, si yo ahorita encuentro ese artículo, lo más probable es que diga, pero esto no tiene sentido, porque ahora se han descubierto nuevas cosas. Entonces ya no es. ¿Ya? La pertinencia es qué tan adecuado es el documento, qué tan adecuado puede ser. Y va de la mano con la vigencia, ¿no? O sea, un documento puede ser vigente, repito, no solamente por una cuestión de años, o sea, no solamente porque está dentro de los 5 años que se exige para una investigación, no, sino porque, es más, a pesar de que pueda estar más allá de 5 o 10 años, o 15 años de repente, pues todavía es un documento que sirve, que es útil, que se puede aplicar, que se puede desarrollar y que lo puede utilizar en alguna investigación, porque esa información todavía es aplicable
a nuestro entorno, a nuestra actualidad. ¿Ya? Entonces, eso para comenzar. Tengo... ya, bueno, acá tengo una pregunta que me han mandado directa, que me parece importante compartirle al profesor Gonzalo. Dice, ¿cómo justificar una investigación si no se encuentran antecedentes directos? Eh, Ahí hay una cuestión que uno tendría que aclarar. Cuando uno presenta antecedentes y no hay antecedentes directos, uno tiene que hacer una aclaración al inicio de los antecedentes. Uno pone el subtítulo, ¿no? Antecedentes. Uno tendría que precisar o aclarar que, por ejemplo, si yo tengo un rango de 5 años que no se encontraron en los últimos 5 años, o fue muy poco lo que se encontró, pero y por esa razón se amplía el panorama a 7 u 8 años, por un lado. O por otro lado, que sobre esta temática específicamente no hay, porque quizás yo estoy investigando sobre repercusiones de la pandemia en estudiantes universitarios, algo así, y he encontrado solamente repercusiones de la pandemia en estudiantes escolares. Entonces, no se ha encontrado, no se ha hecho quizás, y entonces yo hago un acápite, una indicación de que se va a utilizar la información de repercusiones de la pandemia en estudiantes universitarios. ¿Y por qué es importante mencionarlo siempre en una investigación? Porque el jurado te debe preguntar eso, y lo más probable es que lo haga, ¿no? Lo más probable es que el jurado te diga, ¿usted por qué ha utilizado este tipo de información si no es específicamente o no es directamente relacionada con su tema? ¿O por qué usted ha utilizado un antecedente de hace 8 años cuando lo más adecuado sería que utilice los 5 últimos años? Entonces, a veces es importante, ¿no? Aclarar eso para evitar justamente que tengamos alguna eh, a un cuestionamiento, ¿no? Bueno, a propósito de Google Académico, en Google Académico uno va a buscar pues, información en los diferentes resultados, ¿no? Que salen cada O, ¿no? Eh, en Google o en Google Académico, ¿no? Y normalmente, bueno, esto generalmente lo más probable es que no nos pasa ya a quienes pues tienen alguna experiencia buscando, ¿no? Información, ¿no? Docentes, en fin. Pero sí generalmente los estudiantes, ¿no? Que entran a la primera y pues no pasan de la primera página o de la primera búsqueda, del número uno. Y por ahí que el 2 y el 3 quizás lo encuentran, y por ahí el 4 5 6 7 solo si está en un estado de desesperación, entra ahí. Y pues los números 8 9 10 generalmente casi no son consultados. Y no acceden, porque esa es una búsqueda, estamos en el Google normal, el común y corriente, google.com, el normal, ¿no? No entran a la opción de búsqueda avanzada, que es esta otra opción de voy a tener suerte, ¿no? Que tiene una búsqueda avanzada más específica y te permite buscar con algunos filtros. Ahora, es necesario que busque también un estudiante en Google, en google.com, pues sí, de alguna manera le va a ayudar. Eh, pero tiene que entender que hay búsquedas más especializadas. O sea, no negarse a buscar en Google simplemente, sino que puede usarlo, pero tiene que entender que hay búsquedas más avanzadas o espacios o lugares más avanzados donde uno puede encontrar información. Bien, hasta ahí preguntas. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Todo bien? Ya, correcto. A ver, entonces, continuamos. Bueno, aspectos que tenemos que considerar cuando nosotros planteamos una investigación y queremos encontrar fuentes, ¿no? Eh, Hay 4 aspectos, bueno, 5 podemos decir, que son importantes para poder determinar si es que una búsqueda es adecuada. Autoría, ¿no? ¿Quién es el autor?
quién es el autor que estamos utilizando o que hemos encontrado, porque cómo determinamos si una información es adecuada en la medida en que el autor es un experto en el tema. Entonces, si yo tengo un autor que ha publicado constantemente sobre esos temas, entonces, pues sí, efectivamente es un autor adecuado. Es un especialista, ¿no? De repente tiene varios artículos sobre el tema, varios libros, pero no, o yo dudaría de un autor, pues, que es, no sé, de pronto que tiene una publicación sobre un tema, y, o sea, como una especie de un todista, ¿no? Que publica sobre diferentes temas, y los hay, sobre todo en el tema de publicación de artículos científicos. Hoy en día, así como hay, pues quizás problemas de corrupción inclusive en todos los ámbitos, también la corrupción llega a espacios académicos, ¿no? Y pues a veces hay autores que solamente pues, terminan poniendo su nombre, ¿no? Y uno lo ve en una publicación de, no sé, pues podemos suponer, ¿eh? En un artículo de filosofía, y luego un artículo de literatura, y luego un artículo de, no sé, de educación primaria, y luego un artículo de ingeniería, y uno dice, pero ¿cómo domina todos los temas, no? Ha participado en diferentes artículos. Entonces, eso ya genera pues un espacio de desconfianza. Bueno, y el autor cita las fuentes, está afiliado a alguna universidad, ¿no? Que finalmente es lo que respalda también al autor. El contenido es pertinente, es útil, es relevante para el trabajo que estamos realizando, lo es, no lo es. Contiene errores, y ahí hablemos de errores tanto de forma como de fondo, ¿no? Eh, Puede que un artículo tenga un buen contenido, pero el hecho de que tenga errores de forma, o sea, me refiero a errores de redacción, podría generar cierta desconfianza también por el documento, ¿no? Las fuentes, el tercer punto, ¿no? Está verificada la información con citaciones correspondientes, o sea, utiliza referencias bibliográficas adecuadas, porque hay que entender, ¿no? Y hay que saber que el motor que impulsa la información es precisamente una buena cantidad de referencias bibliográficas que tenga nuestra investigación y que sirva como soporte de lo que estamos desarrollando. Es objetiva, ¿no? Es imparcial, contiene opiniones, están razonadas o no. O sea, hay una objetividad en el texto, en la escritura, en la manera como desenvuelve las ideas. Actualidad, se puede localizar fácilmente los datos de publicación o la actualización, ¿no? Eh, Todas esas cositas son importantes de tenerlas en cuenta, sobre todo porque van a permitir que afirmemos que nuestro trabajo o nuestra fuente de información es académica, ¿no? Es confiable. Bueno, cuando ya hablamos de base de datos, ¿no? Cuando hablamos de base de datos, nos referimos a recopilaciones de publicación de contenido científico, técnico, que buscan reunir toda la producción bibliográfica posible sobre un área de conocimiento. Bueno, dependiendo justamente de la base de datos, ¿no? La base de datos contiene información relevante, actualizada, precisa, contrastada y de calidad. Entonces, eh, algo importante de la base de datos es que nosotros no vamos a perder esa información. La base de datos indexan sus artículos, ¿no? Y ahí aparece el famoso código DOI, ¿no? El famoso código DOI. El código DOI, que tienen algunas, bueno, la gran mayoría en este caso, ¿no? De publicaciones hoy en día, sobre todo en el caso de las
revistas indexadas, ¿no? Entonces, el caso del código DOI, ¿no? Permite de que uno pueda asociarle la publicación a un código, que es como un identificador. En realidad, el DOI es, ¿no?, identificador de objeto digital, ¿no? Y lo que hace el código DOI es que proporciona, ¿no?, una manera segura de poder acceder a una información. Entonces el código DOI nunca se pierde, ¿no? Lo que sí se pierde o lo que se podría perder es un link, un enlace. Entonces, cuando nosotros buscamos información, y ahí viene otro consejo, es que ubiquemos información, o bueno, en el caso de los artículos, sobre todo, artículos que tengan código DOI, ¿no? Eso da cuenta ya de un documento, digamos, en el que podemos confiar. ¿Mm? ¿Eso quiere decir que los documentos que no tengan código DOI son malos? No. Las tesis, por ejemplo, no tienen código DOI. Los libros, no todos. Algunos libros tienen código DOI, ¿no? Los libros, algunos de ellos, se indexan también a base de datos. No todos, ¿no? Están indexados algunos de ellos. ¿Ya? Entonces, pero en el caso de los artículos de investigación, ahí sí necesariamente tienen que estar indexados, o sea, para hablar de un artículo, digamos, de contenido de jerarquía, ¿no? Ahí sí tendría que buscar un artículo indexado y que tenga un código DOI. Bueno, para todas las áreas científicas siempre hay una base de datos específica, o hay algunas que son multidisciplinares, ¿ah? También, como las revistas, ¿no? Cuando uno quiere encontrar información o buscar información en alguna revista específica, pues tiene que ver si esa revista también es multidisciplinar. ¿Qué significa eso? Que esa revista admite también publicaciones de otras áreas, o sea, no es exclusivamente de un área, solo de un área para buscar información, sino que admite diferentes áreas. Bien, bueno, acá el profesor David Silva me pregunta alguna base de datos donde puede encontrar publicaciones científicas en el área de marketing o negocios. Bueno, no específicamente del área de marketing o negocios, ¿no? Pero en realidad las bases de datos que vamos a ver, ¿no? Uno encuentra de diferentes áreas del conocimiento. ¿Ya? Hay algunas bases de datos que sí son muy específicas, ¿no? Por ejemplo, PubMed, que publica exclusivamente en ciencia de la salud, ¿no? Pero, no, por ejemplo, si uno entra a Scopus, en Scopus se encuentra publicaciones de diferentes áreas, ¿no? De humanidades, de ingenierías, ¿no? De marketing, de negocios, de cualquier área, ¿no? ¿Qué características podemos encontrar en una base de datos? Bueno, en primer lugar es que la mayoría de la base de datos incluyen acceso a texto completo, ¿no? Eh, la mayoría. Eso quiere decir que yo puedo entrar a una base de datos y no necesariamente me dará el texto completo. Por ejemplo, si entro a Scopus, Scopus no me da el texto completo. Scopus me da solamente, bueno, el resumen, la bibliografía, me da los datos de contenido general, ¿ya? Pero si yo entro a Cielo, por ejemplo, puedo tener la información a texto completo, ¿no? Gratuita además, ¿no? En PDF, ¿no? Totalmente. Y en el caso de algunas otras bases de datos, también hay bases de datos que son más restringidas, ¿no? Y que no, y que muchas veces uno entra a través de su identificador institucional, ¿no? Por ejemplo, en el caso de UPN, con el usuario de UPN, ustedes pueden entrar también a bases de datos.
¿no? Normalmente el camino es a través del repositorio de investigación, ¿no? A ver, yo les comento esto porque yo trabajo en UPC y el camino es el mismo, ¿ah? En el caso de UPC o de UPN es exactamente el mismo camino. Eh, bueno, acá John dice, depende en el caso de las tesis. Claro, si el autor autoriza en el caso de las tesis, sí. Eh, es más, claro, por ejemplo, las tesis que se van publicando recientemente, pues pasan por el proceso de digitalización y se publican. Hay unas cartas, unos documentos que firman, ¿no? El tesista en este caso. Pero, por ejemplo, las tesis publicadas hace 20 años atrás, ¿no? Muchas universidades han iniciado, bueno, iniciaron en su momento una campaña para digitalizar las tesis pasadas, pero muchos autores se negaron a digitalizar, ¿no? Y bueno, son muy pocas tesis antiguas, ¿no? De hace muchos años que se han podido digitalizar. Bueno, la base de datos permite realizar alertas que informan sobre novedades de publicación, porque uno se registra con su correo y le va a llegar al correo que hay, o sea, al correo con el que uno se ha registrado, va a poder recibir las alertas, ¿no? En este caso, las publicaciones nuevas, porque uno va ahí diciendo sus intereses, ¿no? Y le va llegando publicación. Inclusive uno como autor eh, podría también ir recibiendo esta información, ¿no? Uno como autor también recibe esa información periódicamente y la va utilizando, ¿no? Y va actualizando también información. Lo otro es que posee una interfaz de búsqueda simple y avanzada, bueno, ya este, como todas las publicaciones, o perdón, los espacios, la base de datos, ¿no? Tienen siempre búsqueda simple y búsqueda avanzada a través de filtros. Y se puede filtrar, ordenar, refinar la búsqueda, ¿no? En este caso. ¿Ya? Bueno, hay una pregunta de Eduardo que dice, ¿qué relación hay entre información de Scopus y Science Direct? Ah, ya. Bueno, pues Scopus es una de las bases de datos más grandes que hay hoy en día, eh, global, ¿no? Y que además pues refina sus categorías a través de cuartiles, ¿no? De eso vamos a comentar también la próxima semana. Y el caso de Science va a mostrar también revistas científicas que publica el Elsevier. ¿Mm? Pero además también Science tiene acceso a capítulos de libros. ¿Ah? Lo importante es que tiene revisión por pares y todo lo demás, ¿no? Tiene una amplia capacidad también para poder eh, encontrar información, ¿no? Es una plataforma de texto completo de Elsevier. Y como les digo, pues pueden haber libros, pueden haber revistas, informes, ¿no? Generalmente orientadas al ámbito médico o de salud, ¿no? Hay, también en otras áreas, ¿no? Pero principalmente en esos aspectos. A ver, sigamos. Bueno, cuando nosotros miramos una base de datos, es importante revisar. Quizás estos cuatro aspectos pueden haber más, ¿no? Seguramente. Pero estos cuatro aspectos es importante de tenerlos en cuenta, ¿no? Al menos para quien recién se está iniciando, ¿no? Para quien está comenzando el tema de la búsqueda, ¿no? Por ejemplo, ¿qué temáticas cubre? ¿No? ¿Qué temáticas cubre para poder encontrar información? Segundo, la cobertura geográfica, ¿no? Hay bases de datos que son más de carácter regional. ¿No? Por ejemplo, Cielo, ¿no? Un repositorio de tesis, ¿no? Por ejemplo, si yo digo Renati, de inmediato alguien asocia Renati con tesis en el Perú. Entonces su cobertura geográfica es más pequeña. Pero yo puedo encontrar también tesis
no sé, pues en otras bases como EBSCO o ProQuest, ¿no? Y entonces quiere decir que su cobertura es más amplia, ¿no? Su ámbito cronológico, de dónde a dónde me permite encontrar información, ¿no? De qué año a qué año, si admite búsquedas mucho más anteriores, con años mucho más anteriores, ¿no? Y los idiomas que permite. Y eso es sumamente importante, porque cuando nosotros buscamos información, miren, ahí este es otro consejo. Cuando nosotros buscamos información, y a veces el estudiante nos dice, no hay información, no hay, ¿no? Así atajantemente dice, no hay, pues quizás solamente está buscando en español. Y pues hoy en día hay una gran cantidad de información en otros idiomas, en inglés, por ejemplo, sobre todo, ¿no? En inglés. Y las revistas que uno va encontrando, pues puede, eh, bueno, en el caso de una base de datos, uno puede filtrar para que pueda realizar una búsqueda mucho más precisa a través de idioma, ¿ya? Para esto voy a abrir, eh, bueno, acá hay un ejemplito de búsqueda simple y búsqueda avanzada en EBSCO, ¿no? Pero voy a abrir, a ver, una base de datos, a ver, voy a abrir una libre como, por ejemplo, Ciel. Y mientras tanto voy respondiendo a la pregunta del profesor Yo HC, que dice, hay sistemas de bibliotecas cuya interfaz es muy rudimentaria y se vuelve hasta engorroso poder acceder a la información. Se necesita simplificar y actualizar esos medios, hablando inclusive de sistemas de bibliotecas de las universidades. Bueno, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eh, Hay muchas universidades que tienen que actualizar sus espacios de búsqueda, ¿no? Eh, pero ya ese es un tema eh, recurrente además porque si bien es cierto se está potenciando la investigación, pero el hecho de tener espacios así, tal cual como dice el profesor, ¿ah? Rudimentarios, lo cual es cierto, eh, no ayudan, ¿no? Sobre todo pues a jóvenes, ¿no? A estudiantes, ¿no? Que quieren encontrar, que quieren buscar información, pero a veces la misma página no tiene herramientas adecuadas para poder hacerlo, ¿no? Eh, el profesor Walker Pasapera dice, muchas veces, aparte de saber buscar datos, el problema que se presenta es la elección del tema a investigar. ¿Qué sugiere comentar a los alumnos de cómo partir para que identifiquen su tema de investigación? Bueno, eh, eh, esa es, esa es una de las, quizás de las sesiones de clase en donde deberíamos darle mayor énfasis y que a veces lo pasamos, ¿no? Y no hablo solamente de cursos de tesis, ¿ah? En general, porque muchas veces en cualquier curso que le decimos al estudiante, ya, hay un trabajo final, un ensayo, una monografía, y de pronto le dices al estudiante, ya, y busque su tema, tráigame para la próxima clase su tema. O a veces la búsqueda del tema es rapidísima, ¿no? O sea, el profesor en clase le dice, muy bien, a ver, van a formar grupos, ¿no? De, no sé, 4 personas, los asocia en grupo de 4 personas, y le dice, ya, a ver, les doy 15 minutos, coordinen y piensen su tema, ¿no? Y en 15 minutos registran su tema, cosas así. Bueno, para un trabajo que les va a tomar pues una mayor cantidad de tiempo, sobre todo si es una tesis, pero igual si es un trabajo monográfico o un ensayo o algo por el estilo, pues ellos tienen que tomar todo un proceso para poder llegar al tema, ¿no? Entonces, ¿cómo partir? Es la pregunta. Pues hay que partir de búsqueda de información. Uno comienza planteando una lluvia de ideas a partir de lo que uno le interesa, porque el tema sobre el cual uno va a investigar es un tema que le atrae, ¿no? Es un tema que le gusta, es un tema que, pues que lo va a hacer
bien porque le gusta, porque hay algún interés de promedio. Entonces, es como tesis, ¿no? Todos ustedes, cuando han hecho su tesis, pues han cogido un tema que les ha interesado de una u otra manera. Algunos más que otros, ¿no? Y entonces, pues buscan información y eh, encuentran, o sea, van encontrando información que van leyendo y les va abriendo más el panorama. Y muchas veces esa primera idea que tenemos como tema la vamos ajustando conforme vamos encontrando información. Entonces, miren la importancia de la búsqueda de información, ¿no? Cuando el profesor Walker pregunta cómo partir, ¿no? O cuál es el punto de partida para que puedan identificar un tema, pues leyendo información va a permitir que nosotros estemos seguros de lo que estamos investigando. ¿Mm? Y que no suceda que a mitad de camino quieren cambiar de tema, ¿no? O sea, ¿por qué alguien podría mm, decepcionarse de su tema, ¿no? Porque no buscó información adecuada sobre esta y a mitad de camino se da cuenta que no era lo que quería, que no era lo que pensaba. Y saben a qué me hace acordar esto? Por ejemplo, cuando un estudiante de primer ciclo, ¿no? Entra a la universidad y cuando ya va en segundo ciclo, dice que no era la carrera que quería, que no pensaba que la carrera era así, ¿no? Y se desanima, ¿no? Y entonces quiere cambiar de carrera. Entonces, es lo mismo que con un tema de investigación. Sucede exactamente lo mismo. Entonces a ese chico, a ese joven pues al término del primer ciclo o en el segundo ciclo dice, me he dado cuenta que no era lo que yo pensaba, ¿no? Y le cuenta a su profesor, ¿no? Le dice, profesor, me voy a cambiar de carrera porque no es lo que yo quería, no, me he dado cuenta que no me gusta. Pues si su profesor, cualquiera de ustedes le preguntaría, ¿no? Le diría, pero a ver, tú para que elijas esta carrera, lo que se supone que has hecho ha sido averiguar sobre la carrera, ¿no? O sea, lo mínimo que tendría que haber hecho el alumno es haber consultado, ¿no? De qué trata la carrera, cuál es el mercado laboral, haber visto la malla curricular, ¿no? Qué cursos va a llevar en cada semestre. Eh, pues está publicado también en la página web, quizás hasta la sumilla de cada curso para que sepa de qué trata. Haber preguntado a algún amigo o familiar o a alguien pues, que sepa sobre la carrera o que haya estudiado la carrera, ¿no? Haber asistido a alguna feria vocacional o algo por el estilo, ¿no? Eh, si no, pues no se me ocurre cómo eligió la carrera, ¿no? Entonces sucede lo mismo con un tema de investigación. Si no está seguro porque no ha buscado, pues lo que va a ocurrir luego es que el tema no termina convenciéndolo. Y eh, por más avanzado que tengamos un estudio o una investigación, no tener la certeza sobre un tema, pues no nos va a permitir avanzar, ¿no? Bueno, José Carlos pregunta, dice, se me ocurre que debería identificar un problema para resolver, ya, darle una pauta de investigación aplicada. Claro, esto en el caso, bueno, dependiendo también del área, ¿no? Una investigación aplicada podría funcionar muy bien, ¿no? En algunas áreas del conocimiento, en otras no necesariamente, ¿no? Por exigencia del tesista, dice Horacio, es que tiene que ver mucho con que con que el profesor no le imponga, ¿no? Ni un tema, ni una modalidad, ¿no? Ni un tipo de investigación. O sea, claro, a ver, ojo, no estoy hablando del tipo de investigación cuando digo el producto, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de un producto, de un curso, en el sílabo el profesor ha indicado que el producto es una monografía. Y entonces le da las pautas de cómo debe estar esa monografía, ¿ya? Y si es que si son claras las pautas, pues el alumno va a poder encontrar sin problema, ¿no? Toda esa información. Eh, pero en el caso de los cursos de tesis, a veces sucede un problema,
que el asesor orienta o influye demasiado en la elección del tema, ¿no? Y eso no debe ocurrir de ninguna manera, ¿no? O sea, de ninguna manera el asesor le podría decir, ah, ya, mira, mejor haz una investigación correlacional. ¿Y por qué? Porque de repente el asesor, pues, domina investigación correlacional y, pero de repente al estudiante no le llama la atención una correlación. O de repente el docente le dice, mira, me puedes investigar sobre ese tema es interesante, ¿no? Pero no porque le guste al estudiante, ¿no? Sino porque de repente el docente maneja ese tema, lo cual no es correcto, ¿no? María Rosario pregunta si en la biblioteca virtual de Intranet no hay Scopus. Eh, Eso sí, no lo sé. Aquí en UPN, desde el acceso de UPC, sí yo tengo acceso a Scopus. Supongo que debe haber también en UPN. Ya, yo particularmente no tengo los accesos a repositorio aquí en UPN, pero desde UPC sí yo puedo entrar sin problema. Eh, Celso Rojas pregunta, dice, en mi caso trato de buscar primero el instrumento y validado. Bueno, ese es otro camino, ¿no? También, sí, tener un instrumento para saber por dónde va el tema. Y Juan Ramírez dice, la mayoría de investigaciones radica el problema de desarrollar y de ahí es donde el tesista debe plantear el título, es correcto. A ver, la mayoría de investigaciones radica del problema de desarrollar y de ahí es donde el tesista debe plantear el título. Claro, es más, el título es algo que yo sugiero que siempre se haga al final, ¿no? Eh, Porque uno va precisando, va cuajando, ¿no? Claro, lo que sucede es que al término del proyecto uno ya debería tener el título, porque uno lo va a registrar, ¿no? Pues no sé exactamente cómo será acá en UPN, pero en otras universidades donde yo trabajo en posgrado, uno registra el título. Bueno, también supongo que sí, porque hay una cuestión también de normativa a nivel de universidades, es que luego tú no puedes cambiar el título, ¿no? Bueno, hay que hacer un procedimiento y todo, ¿no? Para solicitar cambio de título. Pero en principio el título tiene que estar clarísimo, ¿no? El estudiante tiene que estar totalmente seguro del título que va a utilizar, ¿no? En conversación, obviamente, con su asesor, ¿no? Ah, Janet Sánchez dice que sí tiene acceso. Sí, claro, sí, sí, me imagino que sí, ¿no? Sí, tienen acceso. A ver, les quiero mostrar aquí algunos, justamente para hablar de algunas cuestiones como registros, campos y software o interfaz de búsqueda. Voy a abrir la página ahorita para mostrarles algunas cositas, ¿ya? Eh, Registros, ¿no? Que son términos que se utilizan en una búsqueda de información. Registro es la representación que hace de un documento. Por ejemplo, una referencia a un artículo, una revista, un libro, una tesis es un registro, ¿no? O sea, es como la palabra tal cual, ¿no? Cómo se registra un documento. Los campos son, bueno, la forma como se dividen los registros. O sea, un registro de un documento tiene campos. ¿Cuáles son esos campos? Título, ¿no? El título de la investigación, el nombre del autor, el apellido, los descriptores, o sea, las palabras clave, etc. Y la interfaz es el programa que permite hacer la búsqueda, ¿no? Acá tengo un ejemplito, pero ahorita vamos a abrir Cielo para poder ver esto. Acá tenemos, por ejemplo, pues el registro, todo, ¿no? Todo esto sería registro, ¿no? Entonces tengo acá una fuente de información, está el título, están los autores, eh, todo sería registro. Y el campo vendría siendo cada uno de estos espacios, ¿no? Entonces tengo el campo del título, tengo el campo de autor de correspondencia, el título de publicación, el tomo, el número de página, donde está ubicado, etc. Entonces ahí tengo el campo, ¿correcto? Entonces tengo registro, que sería todo, ¿no? Y el campo, que sería cada uno de estos espacios. La interfaz es el espacio de búsqueda. Por ejemplo, acá tengo un caso de EBSCO, ¿no? Entonces en EBSCO yo tengo acá los espacios donde puedo buscar, ¿no? Cada uno de estos requerimientos. A ver, vamos a hacer un
una muestra. Voy a salir de acá un ratito. Y vamos a hacer una muestra con la página, a ver, con una página, a ver. Bueno, cuando yo busco, por ejemplo, quizás este es el espacio de búsqueda más conocido al que pueden entrar los estudiantes, ¿no? Pero solamente para hacer una muestra simple. A ver, quiero buscar, pues no sé, hay alguna... A ver, vamos a buscar un término bastante genérico, ¿ya? Como por ejemplo, a ver, producción de textos puede ser, ¿ah? Producción de textos. Entonces, entro, ¿no? Y hablábamos de, bueno, esta es la interfaz de búsqueda, es donde yo he colocado el, las palabras clave en todo caso, que quiero buscar, que quiero encontrar. Y me arroja pues acá, según el término producción de textos, me arroja 627 resultados, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo ya la cantidad, 627 resultados, puedo establecer filtros. Esto sirve para cualquier base de datos, para cualquier lugar, para cualquier espacio, para cualquier interfaz. Ya esté en EFCO, en ProQuest, en Redalic, en la que esté, ¿no? En Scopus, en la que yo esté, en Web of Science, puedo hacer esto. Entonces tengo para filtro, ¿no? Y yo recomiendo normalmente que uno busque en todos los lugares, ¿no? O sea, que acá no haga un filtro, salvo que tenga que encontrar un antecedente, quizás solamente de Colombia. Entonces ya, listo, pone Colombia, ¿no? Cosas así. También acá me va a marcar las revistas que aparecen aquí, porque acá estamos hablando de artículos científicos, ¿no? De artículos de investigación. Y yo podría filtrar, por ejemplo, con respecto al tema producción de textos en Cielo, la revista Signos es la que más ha publicado, ¿no? Idioma, si se dan cuenta, en portugués hay una mayor cantidad de textos que bueno, y en menor cantidad en francés. Muchos de acá están traducidos, además. ¿Ya? Vamos a encontrar también artículos traducidos. Año de publicación, puedo filtrar, ¿no? Si quiero de todos o si algún año específico, solamente de los que hayan sido publicados. Por ejemplo, acá yo veo que en el 2021 se han publicado 73 artículos, ¿no? O sea, bastante, ¿no? Luego tengo acá, pues, áreas temáticas. En humanidades, el tema de producción de textos es en humanidades donde más artículos hay. Y pues algunas otras áreas que responden a UOS, ¿no? Índice de citaciones, también tengo que ver si están, cuáles son los más citados. También podría encontrar también artículos más citados, los citables, los no citables, y depende qué tipo quiero buscar. Si es un artículo propiamente, ¿no? O un artículo de revisión, que hay menos, como ven, 19 nada más, un informe de caso, un editorial, otros, artículo comentario, reseña de libro, informe breve. Cuando dice artículo, se refiere a lo que llamamos artículo científico, que, bueno, ahí ya haremos una precisión la próxima semana, porque hablamos de un artículo académico en general, ¿no? Un artículo de investigación, si queremos verlo así. Eh, a diferencia, ¿no? Bueno, y que también recibe el nombre, este artículo se le llama artículo original, ¿no? También se le llama artículo original. A diferencia de un artículo de revisión, que es un artículo que más bien recoge estudios que se han hecho sobre el tema que estoy buscando. Entonces yo acá puedo seleccionar, ¿no? El que yo crea conveniente. Vamos a ver el registro, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver este que está en español. Acá tengo, bueno, este de aquí, se dan cuenta, lo que normalmente hace Google Chrome es traducir, ¿no? Cuando está en otro idioma. Yo puedo ver, en el caso de Cielo, ¿no? Puedo ver aquí que esta está publicada en la revista Signos. Y acá sucede algo. A veces uno dice, eh, es muy complicado porque yo no puedo entrar a descargar un artículo completo. A ver, voy a abrir una nueva. Tengo que abrir la pestaña que he abierto, ¿ya? Un ratito voy a salir de acá.
y voy a abrir la pestaña que acaba de abrirse. Ya, entonces, yo veo esta de acá, ahí está, ahí lo estoy compartiendo, y acá está el documento de revista Signos. Entonces, lo que sucede es que muchas veces alguien dice, pero yo en Scopus no puedo descargar los artículos. No puedo. Solamente me muestra el resumen, me muestra las referencias bibliográficas, pero no me muestra eh, el artículo completo. Pero recuerden que un artículo está dentro de una revista y una revista puede estar indexada en más de una base. Entonces, yo acá tengo dos caminos. El primer camino es que, pues, revise aquí, ¿no? El artículo tal cual, ¿no? Lo puedan chequear. O que lo pueda ver desde su versión en PDF original, como por ejemplo aquí dice, ¿no? Artículo, acá está, ¿no? Español PDF. Entonces puedo entrar acá y acá abre la revista Signos. Bueno, en este caso la revista Signos, que está en Cielo, que la acabamos de ver, me lo voy a agrandar esto un poquito, me dice que también está en Scopus, está en Web of Science. ¿Qué quiere decir? Que yo acá estoy descargando, porque acá tengo para descargar, y acá tengo un artículo de una revista que está indexada a Scopus. Pero no la he bajado por Scopus, la he bajado por Cielo, porque Cielo tiene acceso libre. Entonces, a veces cuando dice, pero yo no tengo acceso a Scopus o no puedo descargar Scopus, pero lo que estoy haciendo es descargar a través de otras bases. Porque el hecho que una revista esté indexada a varias bases, eso significa que yo puedo descargar de cualquiera de esas bases. Si es que esta revista, además de Cielo, vamos a suponer que también está en Dialnet, pues podría también descargarlo de Dialnet. ¿Mm? Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué sucede? Si es que, bueno, acá coincidentemente me sale, ¿no? Que está acá, bueno, acá en la portada, acá dice que está en Cielo, en Scopus, Web of Science. Acá dice, ¿no? Pero, pues no todas las revistas figuran acá en la primera página, como sello, ¿no? De dónde está publicado. Entonces, lo que yo puedo hacer es ir directamente a la página. Entonces, tendría que buscar la página de la revista Signos. Entonces, para eso yo puedo hacer dos cosas. También, mira. La primera es que yo le haga clic acá donde dice signos. Ojo, esto es para cualquier base de datos, ¿ah? ¿No? Y acá pues me da una información sobre la revista. Me dice que está en Q1. Q1 significa cuartil 1. ¿Ya? Cuartil 1 en el ranking Shimago. Shimago Journal es un ranking de las publicaciones que se van haciendo por diferentes criterios, por ejemplo, el factor impacto que tienen las publicaciones. Un cuartil 1 significa que está en una buena posición, ¿ya? Y acá me da los datos. Entonces, a veces yo tengo acá un acceso para poder ir directamente a la revista. A veces no, ¿ya? Pero a ver, el sitio de revista, si hago clic acá, a ver, lo he abierto en otra página, ¿ya? Y yo podría entrar a la revista. En este caso en concreto, miren, bueno, a ver, voy a salir de acá. La revista Signos ahorita, que es una revista importante, pero está en etapa de mantenimiento. Miren, yo he entrado a la revista, le voy a mostrar la pestaña de la revista Signos, y me sale esto. Cuando le hice clic, entré a la revista Signos y me salió este anuncio. Y dice que está en mantenimiento, ¿no? Estimados investigadores, autores, evaluadores, informados de la revista Signos, llevará a cabo una actualización de la plataforma, por lo cual estará cerrada para recepción de sus nuevos manuscritos, artículos corregidos de evaluaciones entre el 21 de noviembre y el 21 de octubre y 11 de noviembre. Bueno, ya pasó 11 de noviembre, pero sigue todavía en mantenimiento. A ver, entonces, esa es una opción de que yo pueda perseguir, digamos, los artículos a partir de precisamente la página en donde he encontrado, ¿no? De otra base de datos. Cuando yo hago la búsqueda, pues puedo llegar a diferentes bases de datos y puedo encontrar, ¿no?
A ver, voy a los comentarios. Eh, Juan Ramírez dice cómo desarrolla matriz de consistencia o matriz de categorización y título. Ah, ya, con respecto al tema anterior, sí, pues. No, en realidad, creo que un colega hablaba del instrumento, ¿no? Que él, para que no se complique, para que oriente su investigación, primero tenía a la mano el instrumento y a partir de ahí podía coger. Ahora, no, no específicamente dije que no había título, sino que dije que el título era lo último que nosotros afinábamos, ¿no? El título es mejorable, ¿no? Es perfectible hasta que no hayamos inscrito el título, ¿no? Porque a veces no les ha pasado que un alumno dice, ya voy a investigar, voy a hacer mi investigación y voy a recoger los datos o hacer una entrevista en un colegio, un colegio tal. Y cuando ya llega el momento, la hora de la hora, le dicen que no, que no se puede, ¿no? Y entonces pues tiene que recoger en otro lado, ¿no? Entonces, a veces eso sí se puede ir afinando, pero obviamente no va a cambiar radicalmente, o sea, no va a cambiar radicalmente la variable, ¿no? Eso implicaría hacer una investigación distinta. David Ávila dice, si publico un artículo científico en una revista que esté indexada a Scopus, PubMed o Web of Science, Cielo, ¿cuál se considera que está publicado en mi artículo? ¿A todos? Efectivamente, David, a todos. O sea, tu artículo estaría indexado y aparecería en todos esos repositorios. En todos, en todos, en todos, ¿no? Por lo tanto, si tú entras a, por ejemplo, en el ejemplo que tú me consultas, ¿no? Yo entraría a Scopus y podría ver tu artículo, entraría a Cielo, podría verlo también, entraría a PubMed, podría verlo también, y así sucesivamente, ¿ya? ¿Y con qué Q, con qué cuartil estaría? Me pregunta. Eh, eso depende de la posición de la revista. El cuartil no depende del artículo, el cuartil depende de la revista. O sea, la posición de la revista, según factor impacto, citas, en fin, ¿no? Eso le determina un cuartil. Pero eso no es cuestión del artículo, ¿ah? El artículo depende de qué tan bien posicionada está la revista. Y Telsi Fuentes dice, me pasó como manifestó en mis estudios de doctorado, mi docente me manifestó claramente que no dominaba cómo elaborar una investigación cualitativa y que él me podía ayudar en una investigación cuantitativa. Sin embargo, preferí inclinarme por la cualitativa porque era algo nuevo para mí y quería aprender. Bueno, qué bueno que haya hecho eso, profesora, porque finalmente uno es el que va a desarrollar la investigación y uno es el que va a sustentar, ¿no? Claro, y creo que lo más importante, como usted dice, es que su docente haya sido sincero, ¿no? Y que le haya dicho, mira, yo no domino la cualitativa y entonces, pues, yo te puedo ayudar con cuantitativa, pero no con cualitativa, ¿no? Y eso es importante, o sea, eso que usted menciona es fundamental para aclarar, ¿no? O sea, para que todo quede claro en el ámbito de la asesoría. Eh, o sea, uno no tiene que ser experto en todo, ¿no? Uno no tiene que dominarlo todo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo asesoro tesis cualitativas y cuantitativas, pero cuando hago cuantitativas, yo les aclaro a mis parados que yo no domino estadística. Conozco estadística, pero no la domino. Entonces, si les digo, bueno, yo te puedo asesorar en la parte de metodología, cualquier tipo de investigación cuantitativa, te puedo asesorar sin ningún problema, ¿no? O sea, yo te puedo asesorar si tú tienes una investigación correlacional, explicativa, causal, descriptiva, no hay ningún problema, lo puedo trabajar contigo. Pero si les aclaro y les digo, yo estadística no domino, conozco estadística, pero no la domino. Entonces, si les digo, pues tienes que manejar o asesorarte con un estadista para que te ayude. El estadista normalmente te puede ayudar
a procesar los datos, pero es el trabajo del tesista interpretar, ¿no? Procesar, ¿no? Interpretar los datos. Entonces, eso sí es importante, ¿no? Entonces, siempre es bueno que lo lleven estadístico, como dice ahí también Juan Ramírez, ¿no? De igual forma, dice, en mi caso siempre indico que la parte, claro, es que es importante que uno sea sincero, ¿no? O sea, eso no lo hace a uno menos ni lo hace más, ¿no? Este, igual, por ejemplo, pues uno no domina seguramente, uno de repente sabe mucho sobre cualitativa, pero no domina todas las cualitativas, ¿no? Por ahí de repente alguien viene, un estudiante, y dice, ah, ya, profesor, yo voy a hacer una investigación fenomenológica, y de repente el profesor no domina la investigación fenomenológica, ¿no? El diseño fenomenológico. Entonces, pues tendría que decir, ¿no? Bueno, por acá había una pregunta más que quedó. Ah, ya, dice, si la revista, Rocío Palomino, si la revista recién ese año se indexa, eh, ya, ya le entendí su pregunta. Bueno, ahí hay una cosa importante. Mire, a veces uno puede tener mucha suerte, ¿ya? Eh, a mí me pasó algo hace muchos años eh, hay una revista eh, de la Universidad Científica del Sur que se llama Revista Desde el Sur, así se llama. Y lo que sucedió con la revista es que cuando yo envío para que evalúen el artículo, estoy hablando de hace varios años, para que evalúen el artículo, la revista estaba postulando a Cielo. Y entonces en ese proceso que mi artículo estaba siendo evaluado, bueno, la revista estaba en LatinDex, estaba en Redalic, etc. Entonces en ese proceso que estaba siendo evaluado, la revista postula y eh, gana digamos, la aceptación de Cielo, ¿no? Y entonces mi artículo seguía en evaluación. Y luego evalúan mi artículo, aceptan y sale publicado en el siguiente número, el siguiente año, pero ya indexado en esta revista que está en Cielo. Entonces yo cuando envié el artículo, yo lo envié no pensando que iba a ser en Cielo, ¿no? Sino en Real, que no me acuerdo en qué otras estaba indexado. Entonces, esa es una cuestión de suerte, digamos así, ¿ya? Ahora, pero es diferente a a que yo ya haya publicado, vamos a suponer que yo publiqué en una revista que está en Cielo y ya se publicó. Publiqué, a ver, en el 2015, ¿ya? Y en el 2023 esa revista logra indexarse a Cielo, perdón, a Scopus. Pero mi artículo fue evaluado bajo criterios o bajo exigencias de la revista en Cielo, no en Scopus. Entonces, no está, por una cuestión cronológica, eso, digamos, mi artículo no entró en Cielo. Claro, la revista sí figura hoy en día en Scopus, ¿no? Eh, dice David, ya pensaba que Cielo tenía un Q menor, no. Rocío, ya. Si recién ese año se indexa Scopus, la publicación se hizo el año pasado. Ya, justo lo que acabo de responder. Melvin Rivera, ¿cómo podemos saber si una revista es indexada Scopus desde la página web de la revista? Ya. Ahorita vamos a ver eso rapidísimo. Y Juan dice, doctor, en mi caso he enviado desde el mes de octubre del año pasado y me respondieron que modifique algunas observaciones por parte del editor, ya que los pares han sugerido que ya, hay que esperar, hay que tener mucha paciencia, eso sí. En realidad, las revistas pueden demorar muchísimo, ¿no? Eh, Solamente voy a mostrarle esto de dónde está indexado, porque la pregunta de Elvia, esas cuestiones de la publicación lo vamos a resolver en la siguiente semana. Ya, solamente voy a mostrar cómo cómo una publicación podría estar, a ver, cómo ver dónde está indexado.
Bueno, además de que tener cuidado de unas revistas que le llaman revistas depredadoras, ¿no? De las que vamos a hablar la próxima semana también. Que no les engañen, ¿no? Que no les sorprendan, que no les pidan dinero asegurando que van a publicar. Vamos a hablar detalladamente sobre eso también la próxima semana. A ver, voy a buscar por aquí, tengo por aquí un documento que creo que les puede ser útil. Por ejemplo, acá en Perú, una revista de Scopus, importante además, en el área de, a ver, para ponerles una, ya voy a compartir pantalla. Una revista importante acá en Perú es la revista Lexis de la Universidad Católica. Es una revista que publica lingüística principalmente, ¿ya? Pero solamente para hacer la muestra, ¿no? Entonces, desde la página web, las revistas indican, ¿no? Dónde está indexado. Por ejemplo, acá dice que está en Scopus, bueno, en Latindex, en MLA, Cielo, ¿no? Y que en el caso según el ranking de Shimago, está en Q1, ¿no? O sea, cuartil 1, lo cual significa que está en una posición importante, ¿no? Eso es importante. Y normalmente toda la información está acá dentro de acerca de la revista, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, indizaciones, dice acá, ¿no? Acerca de indizaciones y acá dice, ¿no? ¿Dónde está indizada? Bueno, está en varias, ¿no? Acá solamente te menciono algunas, pero acá dice que está en Scopus, Cielo, Latindex, MLA, Dialnet, EBSCO, Pludoc, BU, que es la biblioteca de Cataluña, y Senag Learn. Y ahí está, ¿no? Entonces quizás a lo que más les interesa a muchos de ustedes es Scopus. Y bueno, y acá lo dice. Ahora, basta con que lo diga ahí. eh, mm, Hay que tener cuidado, porque habría que entrar, ¿no? Por ejemplo, la página de Shimago Journal, que es de la que vamos a hablar la próxima semana, pero ustedes pueden ir adelantando, si ustedes desean, ¿no? Ponen en el buscador, yo les voy a compartir el link para que ustedes lo vayan viendo, pero de esto vamos a hablar la próxima semana, ¿ya? Ustedes pueden ver acá, ¿no? Una serie de revistas, ¿no? Ahí les he dejado el link, ¿ya? De las que vamos a hablar. La próxima semana vamos a hablar sobre Shimago. Y ahí pueden ver, ¿no? Dónde está. Bueno, correcto. A ver, por acá hay comentarios. Bueno, están hablando sobre el tema del artículo. Vamos a hablar la próxima semana sobre el tema de los artículos. Sé que hay muchas preguntas sobre el tema de los artículos. De eso vamos a hablar la próxima semana. Bueno, ¿qué más quería mostrarles sobre el tema de la búsqueda de información? Algunos consejos de búsqueda que pueden ser importantes para identificar precisamente. A ver, voy a compartir nuevamente el PPT. Sí, no, yo con gusto, las preguntas que tengo, ¿no? Igual, la próxima semana que hablamos sobre publicación de artículos, ahí vamos a ver larga y ampliamente sobre el tema de las revistas y todo eso. Y creo que lo más importante en las jornadas de la próxima semana es de la experiencia que he compartido con algunos colegas también, es también ver cómo evitar que nos engañen, ¿no? Porque a veces nos engañan también con las publicaciones. Entonces, por ahí no está de más la próxima semana darles algunos consejos. Muchos de ustedes yo sé que publican, ¿no? Pues he tenido una larga conversación con las personas de UPN. Bueno, yo he trabajado acá en UPN, por cierto, hace varios años. Trabajaba en pregrado, pues conozco muchos profesores, colegas en UPN. Y conozco más o menos cómo manejan el tema de las publicaciones. Sé que ahora hay un impulso bastante importante para las publicaciones, y me da mucho gusto que sea así. Tengo muchos amigos que trabajan en UPN también.
Y por ahí, pues, algunas recomendaciones para quienes de repente son nuevos publicando, para que no se vean engañados con eh, posibles fraudes, ¿no? en las publicaciones. Por ahí algo importante les tiene que quedar la próxima semana para evitar estas situaciones. Eh, a ver, algunos consejos de búsqueda. Primero, estos son, repito, los consejos terminan siendo sugerencias, ¿no? O sea, esto no es la fórmula mágica, no es algo tajante, pero sí algo que podría servir, ¿no? Y que les podría servir no solamente a ustedes, sino también para que les recomienden a sus estudiantes. Empieza buscando desde lo más general a lo más específico. Eso creo que es recomendable, ¿no? Por ejemplo, ahí la búsqueda que hice en Cielo puse producción de textos. Producción de textos es un término genérico, ¿no? Eh, porque si yo pongo algo muy específico, como producción de textos en estudiantes universitarios, o si pongo producción de textos argumentativos en estudiantes universitarios, es más específico. Quizás sería bueno ir buscando algo más general y algo más específico. Lo más específico, obviamente, voy a tener menos resultados de búsqueda, ¿no? En cambio, los términos más generales voy a tener mayor cantidad de resultados de búsqueda. Los motores de búsqueda no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, ni identifican signos de puntuación, guiones, ¿no? Entonces, eh, no hay que por el hecho de que yo ponga mayúscula diga de que por eso no encontró. No, no identifica entre mayúscula y minúscula, eh, una coma o un punto o un guión, en realidad, de preferencia, en realidad cuando hacemos la búsqueda no ponemos esos signos. No utilicen de preferencia, ¿no? Preposiciones o artículos, ¿no? Ya que son consideradas palabras vacías. Entonces, por ejemplo, en la búsqueda que hice, yo puse producción de textos. Podría haber puesto simplemente producción y la palabra textos, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí van a aparecer unos operadores de los que vamos a hablar el miércoles, que son los operadores booleanos, ¿no? Que son una especie de conectores, ¿no? De los que vamos a hablar el miércoles, una especie de conectores que te permiten enlazar palabras. Para no decir comprensión de textos, yo puedo decir comprensión and o y, ¿no? Texto. O también hacer la búsqueda con comillas. De eso también vamos a comentar el día miércoles. Utiliza comillas, ¿no? Si vas a buscar frases, por ejemplo, competencia comunicativa. Entonces, competencia comunicativa, entre comillas, para hacer la búsqueda más precisa de esos dos términos. Utiliza el truncado. El truncado nosotros le llamamos al asterisco. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo un asterisco, ¿no? Después de la raíz, puede ser, ¿no? La raíz de la palabra, voy a poder encontrar mayor cantidad de términos. Por ejemplo, si yo pongo en el buscador, pongo script, ¿no? Script, y le pongo el asterisco, la búsqueda que va a hacer es de escribir, escribidor, escribiente, escriba, etcétera. ¿Ya? Pero si yo pongo escribir, va a buscar primero todo lo que dicen escribir y después en el resultado 50, en el resultado 80, va a ir asociando los otros. Pero si yo pongo este truncado, este símbolo, ¿no? Este asterisco va a permitir que yo, o sea, que la búsqueda encuentre las otras palabras asociadas a esta raíz. Cuando hablo de raíz, estoy utilizando un término de la morfología, ¿no? En español, la morfología eh, habla de raíces y de desinencias, ¿no? O de morfemas. Entonces, la raíz es como la parte gruesa, la parte básica, esencial de la palabra, ¿no? Y entonces puedo utilizar. El profesor Cristian pregunta si funciona para los buscadores. Sí, por supuesto, para todos los buscadores. Si obtienes muchos resultados, prueba introducir más términos de búsqueda. Ahí puedo utilizar los filtros, ¿no?
Entonces, si a mí me salen pues 5.000 resultados y digo que es mucho, entonces puedo filtrar. Todos los buscadores tienen pues, para año, para idioma, para este tipo de documento, en fin, ¿no? Por ahí había una pregunta más de Juan Ramírez. Ah, ya, dice, publicó en Cielo, publicó, ¿le solicitaron algún costo? No. Miren, yo tengo la suerte, pero eso también ya les voy a comentar la próxima semana. Yo sé que están bastante ávidos del tema de la publicación de artículos, pero yo les voy a comentar un poco, sí es cierto, cuando uno publica en Scopus o alguna revista que esté en una base bastante importante, mucho se habla de costos que hay que pagar para publicar. ¿Ya? He tenido la suerte que todos los artículos que he publicado en Scopus o Web of Science no he tenido que pagar absolutamente nada. He tenido que buscar revistas Open Access, o sea, revistas de acceso abierto, donde no han cobrado. Es más difícil, sí, es más difícil, pero no he tenido que pagar para publicar. Dicho sea de paso, para aclarar, solamente para precisar, uno no paga para que le publiquen, uno paga para el proceso de revisión, ¿ya? Porque imagínense, ¿no? Si uno pagara para publicar, junto mi plata y pues pago para que me publique. Entonces, no importaría el tipo de artículo, ¿no? Publicaría sin ningún problema, ¿no? Entonces, uno paga por el proceso de revisión, ¿no? De la revisión de los pares, lo que vamos a detallar la próxima semana. Tiempo por medio desde el envío de ese artículo hasta que se publica depende mucho y la revista te lo dice. La próxima semana vamos a ver ejemplos de revistas, qué es lo que dicen. La revista te debe decir exactamente eh, el tiempo de revisión es de 6 meses, o es de 9 meses, o es de 3 meses. A veces te responden rápidamente, a veces se demoran muchísimo más. ¿Ya? Y a veces la revista te puede decir que va a demorar eh, quizás 3 meses y total que han pasado 6 meses y no tienes respuesta, ¿no? Y hay que escribir a la revista, ¿no? Insistir, ¿no? Preguntar. O sea, a veces sucede eso, ¿no? Eh, o sea, y no todas son victorias, a veces también son derrotas, ¿ah? O sea, yo también he tenido que enviar algunas revistas en donde he esperado más de un año para que me digan que no cumple, ¿no? Y han rechazado el artículo. Entonces, no todas son victorias en los envíos, ¿no? También hay derrotas y también hay situaciones que uno tiene que mejorar, así que de eso comentaremos también la próxima semana. Así que lo que sí es importante es que hay que tener mucha paciencia para esperar eh, los, las indicaciones que den las revistas, ¿no? Hay algunos trucos que ya les comentaré la próxima semana, hay algunos trucos para poder eh, tener, digamos, mayores posibilidades de poder publicar, ¿no? Por ahí hay algunos trucos que sí les puedo comentar y que pueden ser muy útiles además eh, para sus intenciones de querer publicar, ¿ya? Bueno, estos serían los consejos, ¿no? En principio para poder ver de qué manera es que haríamos una búsqueda de información, ¿no? En diferentes espacios, en diferentes bases de datos, en diferentes lugares, ¿no? Como conclusión, ya, de esto que hemos hablado, de esto que hemos mencionado, eh, en principio hay que orientar la búsqueda a diferentes espacios académicos. Google Académico no es malo, es una importante fuente, ¿ya? Y que sobre todo si tenemos estudiantes, ¿no? Tendríamos que necesariamente decirles que busquen en Google Académico, ¿ah? O sea, yo no cerraría la opción de que puedan buscar en Google Académico. Es una buena opción. Además también porque ellos pueden
aprovechar el Google Académico para hacer, para guardar, ¿no? O sea, tiene la opción de librería, ¿no? Eh, a ver, miren, les voy a compartir acá. Y a los alumnos les puede ir muy bien con esto, ¿no? Tienen Google Académico y si quieren buscar, pues no sé, un tema sobre como por ejemplo, a ver, escritura académica de repente, ¿no? Les salen ahí artículos. Y es bastante simple, bastante sencillo, ¿no? Pero tienen espacios para poder buscar. Pero les familiariza, a los estudiantes les familiariza mucho esto porque es muy fácil, ¿no? Y lo que decía al comienzo es que esto te lleva a otros espacios. Miren, un ejemplito acá. Acá hay un documento que dice Escritura Académica Universitaria Estado del Arte. A ver, voy a abrir en una nueva ventana. Porque acá me está diciendo que esta es la revista Icala. Esta revista Icala es una revista importante. A ver, no está abriendo ahorita. A ver. Ok, ya abrió. A ver, voy a mostrarles la pantalla. Por ejemplo, la revista Icala es una revista importante, bueno, en el ámbito de la escritura, ¿no? Y que yo podría buscar, además, podría buscar la revista directamente. Mira, Icala, ¿ya? Está abriendo ahorita acá en otra ventana, pero a ver, voy a nuevamente entrar aquí y voy acá a buscar la revista Icala. Miren, ¿no? Icala. En Google Académico, ¿eh? Miren, en Google Académico entré, me arrojó una publicación de la revista Icala. Miren cómo hice la búsqueda. Y acá, bueno, acá está la revista, los números anteriores, todo lo demás, ¿no? Y aquí yo puedo ver acá sobre la revista la indexación. Y la revista Icala está indexada a, bueno, acá está en Cielo, está en DOAJ, en Latindex, en Scopus, Cielo Colombia, Redalic, EBSCO, Dialnet, Redip, etcétera, etcétera. Miren, está en Scopus. Y entonces, ¿a qué conclusión me lleva esto? Que Google Académico me permitió encontrar un artículo que estaba en Scopus, sin necesidad de tener que ir a Scopus. Entonces, por eso les digo que no está mal buscar en Google Académico. Google Académico me ubicó un artículo en la revista Icala. Cuando busco la revista Icala, que también está en Cielo, por cierto, ¿no? Miren, acá vemos que está en Scopus, ¿no? Pero es en Cielo. Entonces, me puede servir Google Académico también, ¿no? Muy bien, estimados colegas. Preguntas finales antes de cerrar nuestra jornada de hoy día. Todo está bien, todo está claro. Nos estaremos reencontrando el día miércoles a la misma hora para la segunda parte de este primer taller. ¿Ya? Por ahí una preguntita de Neil, el profesor Nilo dice, puede que diga que está en Scopus y en realidad no está. Eh, puede que esté en observación en Scopus, ¿no? Lo comentamos también el día miércoles entonces, también sobre eso. ¿Ya? Muy bien, bueno, muchas gracias. Nos vemos entonces. Cuídense mucho. Nos vemos el día miércoles con todas las preguntas que tengan. Lo conversamos. Cuídense. Hasta la próxima. Nos vemos el día miércoles. Chao, chao.